Dado un triángulo cualquiera ABC y un punto P en el mismo plano, vamos a construir los simétricos de P con respecto a cada uno de los lados del triángulo ABC o sus proyecciones. Simétrico de P con respecto a AB y llamamos a este punto PC. El simétrico de P con respecto a BC lo llamamos PA. Y el simétrico de P con respecto a AC lo llamamos PB. Unimos con segmentos esos tres puntos que construimos y obtenemos el triángulo PA, PB, PC. Este triángulo se llama triángulo simétrico lateral de P con respecto a el triángulo ABC. La posición y las propiedades del triángulo simétrico lateral dependen de la posición del punto P. Yo puedo arrastrar P, haciendo clic sostenido sobre él y moviéndolo sobre el plano. Me doy cuenta que varían las características y obviamente también las propiedades del triángulo simétrico lateral. En base a esto se plantearon unos problemas en la clase de fundamentación epistemológica de la geometría, y era hallar lugares geométricos. Definimos el lugar geométrico como un conjunto de puntos en el plano o en el espacio que cumplen con una propiedad o una condición dada de antemano. En este caso queríamos hallar el lugar geométrico de los puntos P de tal manera que el triángulo simétrico lateral fuese rectángulo o isósceles o equilátero, o que tuviese la misma área del triángulo ABC, o que no tuviese área, que fue el que definimos como el triángulo simétrico lateral aplanado, es decir, que los tres vértices del triángulo son colineales. En este video vamos a tratar de encontrar el lugar geométrico de los puntos P de tal manera que el triángulo simétrico lateral sea rectángulo. En caso particular vamos a mirar el ángulo PA, PC, PB. Vamos aquí a la herramienta medida de ángulos, clicamos sobre los vértices en el orden que los mencionamos para obtener la medida del ángulo. En este caso es 133.9 grados. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer el proceso experimental aplicando la práctica de matemática experimental para tratar de hallar ese lugar geométrico de los puntos P. Entonces, una vez que ya tenemos la medida de ese ángulo PA, PC, PB, vamos a comenzar a mover P por todo el plano. Y nos vamos a detener en los puntos donde esta medida que marqué allí me dé 90, o sea, aproximada a 90. Aquí tenemos 90.1 grados. ¿Sí? Debo dejar una marca que en este punto, cuando me paré en este punto con el punto P, pues obtuve un ángulo aproximado de 90 grados. Tenemos aquí la necesidad de dejar una marca en este punto para saber que cuando me ubiqué allí la medida de este ángulo era aproximadamente 90. Lo que pasa es que si yo muevo ahora punto P, pues va a cambiar la medida del ángulo y va a cambiar la posición del simétrico lateral. Entonces debemos solucionar este problema. Para ello vamos a aprender a usar las macros. La primera herramienta que vamos a utilizar para comenzar a hallar los puntos que pertenecen al lugar geométrico de P, de tal manera que el triángulo simétrico lateral es rectángulo, es las macros. Vamos a crear macros. Macros consisten en hacer una construcción a partir de unas condiciones dadas. En este caso, para construir un triángulo simétrico lateral, las condiciones iniciales o lo que debo tener para construirlo es un triángulo cualquiera y un punto P. Vamos aquí a esta herramienta de acá y me va a desplegar tres opciones.
objetos iniciales, objetos finales y validar una macro. Vamos a seleccionar objetos iniciales. Como habíamos mencionado, el objeto inicial debe ser el triángulo y el punto. Ya los seleccioné los dos. Me voy otra vez a la herramienta y me voy a objetos finales, y el objeto final va a ser el triángulo. Vamos a validar una macro y nos va a aparecer esta ventanita. Aquí podemos darle un nombre a nuestra construcción. Vamos a colocarle triángulo simétrico lateral. Podemos darle una contraseña a esta macro para que podamos utilizarla solamente nosotros o quien tenga la contraseña. Si es el caso que otra persona pueda utilizar esta macro, le damos aquí en ayuda para macro una breve descripción de lo que hace esta herramienta. Entonces podemos escribir: dado un triángulo cualquiera y un punto P en el mismo plano, construyo el triángulo simétrico lateral. Entonces, cuando la persona quiera tener información acerca de esta macro, esta es la información que le va a aparecer a él. Podemos aquí escoger un icono que nos represente nuestra herramienta. En este caso, por defecto aparece la M. Nosotros podemos borrar ese y aquí nos dan unas opciones para escoger un color y unos iconos ya predeterminados que podemos escoger como posibles representantes de nuestra herramienta. Vamos a escoger este, que es un triangulito, y le damos OK. Para poder utilizar posteriormente nuestra macro, debemos seleccionar aquí el cuadrito que aparece en guardar, porque si le damos OK, la vamos a poder utilizar nada más durante el trabajo que realicemos en esta ventana. Una vez que cerremos, así hayamos guardado la construcción que hicimos aquí, no va a aparecer nuestra macro. Le damos clic en guardar y le damos OK. Y él me va a abrir una carpeta, cualquiera. Ustedes pueden guardar la macro en cualquier carpeta. El producto de las macros es asterisco.mac. Está acá. Le dan un nombre cualquiera, en este caso triángulo simétrico lateral, le damos guardar. Aquí ya tengo una con el mismo nombre, vamos a reemplazar. Entonces, cada vez que yo construya un triángulo y un punto P, utilizando esta macro que me aparece ahora acá, ¿le ven? Triángulo simétrico lateral, voy a obtener un triángulo simétrico lateral. Vamos a usarla. Este es el simétrico lateral de P con respecto a BC. Voy a construir otro punto, voy a llamarlo punto Q. Nos vamos a la herramienta de las macros y le damos triángulo simétrico lateral. Seleccionamos y seleccionamos el triángulo y el punto Q. Y este triángulo que aparece aquí es nuestro triángulo simétrico lateral de Q con respecto al triángulo ABC. Y podemos hacer así con muchos puntos más. Construyo el punto S, utilizo la macro, doy objeto inicial este triángulo y este punto y obtengo el simétrico lateral de S con respecto al triángulo ABC. Una vez que ya construimos nuestra macro, vamos a tratar de dejar varias marcas, varias posiciones de los puntos P donde el triángulo simétrico lateral es rectángulo. Entonces comenzamos a hacer el movimiento de P. Aquí tenemos uno. El ángulo PA-PCPB mide 90 grados en esta posición. Entonces vamos a dejarlo ahí quietecito. Vamos a construir otro punto aquí y lo llamamos P2. Usamos nuestra macro, dado este triángulo y este punto, y obtenemos el triángulo simétrico lateral. Uno de los inconvenientes aquí sería que no sabemos cuál es este punto, cuál es este punto y cuál es este punto. Pero esto no es problema si tenemos en cuenta que estos vértices de este triángulo son
los simétricos de este punto con respecto a los lados de este triángulo o sus proyecciones. En este caso, si nos damos cuenta, la proyección de AB vendría siendo este que pasa por aquí, y determinaríamos que este punto de aquí de la proyección es el simétrico de P2 con respecto a AB, y le llamaríamos P2C. Este puntico de aquí es claramente el simétrico de P2 con respecto a BC, y lo llamaríamos P2A. Y por descarte este sería P2B. Entonces tenemos que obtener la medida en este lado, ¿no? En el ángulo P2C. Entonces hago la medida de P2A, P2C, P2B. Es 139 grados. Voy a mover P2 de tal manera que esta medida sea 90 o aproximadamente 90 para obtener otro punto en el lugar geométrico de las posiciones de P para que el simétrico lateral sea rectángulo. Entonces comenzamos por aquí, una aproximación 90.5, otra posición del punto P, y hacemos análogamente el mismo procedimiento con otro punto, lo podemos llamar P3, y utilizamos la macro con el triángulo ABC y el punto P3. Obtenemos este triángulo que se ve aquí como una lineecita. Movemos P3, ¿sí? De la misma manera como hicimos con el triángulo anterior, vamos a determinar cuál es el nombre de cada uno de estos vértices. Medimos el ángulo que se forma en el vértice C y acomodamos P3 de tal manera que sea un triángulo rectángulo. Bueno, ustedes dirán que es algo engorroso y se complica un poco el asunto con esto de construir puntos P y construir un triángulo simétrico lateral para cada punto y ubicarlo de tal manera que el ángulo que se forma en el vértice C sea 90 grados. Y sí, es verdad, es algo complicado, pero eso es resultado del proceso experimental que se realizó en las clases de fundamentación epistemológica de la geometría. Digamos que fue la idea inicial con la cual empezamos a explorar el lugar geométrico de los puntos P. Posteriormente, aprendimos otras técnicas y a construir otras herramientas que vamos a ir construyendo a medida que sigamos en este video. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de construir otra herramienta usando algo que se llama programación geométrica, que me permita hallar los puntos P o las posiciones del punto P de tal manera que el triángulo simétrico lateral sea rectángulo de una manera más diligente, más rápida. Para eso tenemos que fijarnos en algo primero. El ángulo ideal, es decir, el ángulo que yo quiero que se forme aquí, la medida es de 90 grados. Por muchas cosas, digamos por el diseño del programa, por los píxeles, va a ser muy difícil encontrar de manera experimental la posición exacta para que el ángulo sea 90 grados exactamente. En este caso, un caso particular, pero no siempre vamos a obtener esa fortuna. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de crear una herramienta que nos permita obtener una buena aproximación de este ángulo a 90 grados y me marque ese punto, esa posición. Si se dan cuenta, lo que voy a hacer es tratar de aproximarme con este ángulo, tanto por encima como por debajo, a 90 grados. Y eso es algo así como un límite. Vamos a utilizar una parte de la definición formal de límite. Esa sería la siguiente. Como primera medida necesitamos un épsilon. Ese épsilon es el margen de error que tenemos entre la diferencia de las medidas PA, PC, PB y 90 grados. Entonces damos en esta opción
número, clic sobre nuestro campo de trabajo, escribimos un número cualquiera, en este caso 1, ese va a ser nuestro épsilon. Vamos a escribir un texto aquí, lo vamos a nombrar, vamos a decir que ese es nuestro épsilon. Épsilon. Ahora necesitamos la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre el ángulo PA, PC, PB y 90 grados. Si yo escribo un número aquí tal cual como escribí 90, el software me lo va a reconocer como un número real. Entonces yo necesito escribir, bien sea la medida del ángulo PA-PCPB, ya lo obtuve aquí. Necesito hacer el valor absoluto de la diferencia con 90 grados. No puedo escribir 90 al igual que escribí 1 aquí, porque lo reconocería como un número real, no como un ángulo. Para obtener 90, pues fácilmente podemos hacer lo siguiente. Trazo un segmento, cualquiera, y le trazo una perpendicular a este segmento en cualquier punto. Puede ser en un extremo. Y mido ese ángulo que se forma entre la perpendicular y el segmento. Y obtengo 90 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la herramienta de calculadora que aparece aquí. Es calculadora y nos aparece esta ventanita aquí abajo. Le vamos a dar valor absoluto, ABS, de 90, clic sobre 90 y nos aparece aquí la letra A, menos, le damos clic sobre este valor, este otro 90 que tenemos acá, sabemos que es la medida del ángulo PA-PCPB, cerramos paréntesis, le damos igual y nos arroja aquí un resultado. Ese resultado lo podemos con clic sostenido sacarlo de la calculadora y lo ponemos en cualquier lugar del campo de trabajo que queramos. Ahí lo obtenemos. Resultado 001. Cerramos aquí. Si queremos podemos cambiarle esto que dice resultado por otra cosa. Podemos ponerle absoluto de A menos B. Y ya sabemos que es el valor absoluto de la diferencia entre los dos. Lo acomodamos por aquí. Bueno, ahora, una vez que ya tengo estos dos valores, necesito obtener algún mecanismo que me haga aparecer y desaparecer puntos. ¿Cómo podríamos obtener puntos que aparezcan y desaparezcan? Con puntos de intersección. Construimos dos objetos que al mover uno de ellos se intersecte con otro y posteriormente no. En el momento que se intersectan aparecerán unos puntos, en el momento que no desaparecerán. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a la última herramienta y le damos mostrar los ejes. Van a aparecer los ejes cartesianos. Si le damos clic y lo sostenemos en el origen, lo podemos mover. En este caso los voy a acomodar por aquí abajito. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover P un poco para que no me quede tan pequeña esta distancia acá. Voy a hacer transferencia de medidas. Aquí en esta herramienta aparece aquí transferencia de medidas. Voy a transferir esta medida aquí, a este eje. Lo que va a hacer es, a partir del origen hacia adelante, los números positivos, ubicar esa medida, en este caso este punto que está aquí, lo voy a llamar K. Del origen al punto K hay una medida de 1.49. La medida que voy a transferir ahora es la de épsilon. Entonces le damos transferir este número a este eje y me va a aparecer este punto. El punto que aparece en la escala de 1.
Ahora lo que voy a hacer es trazar el segmento que va desde el origen hasta 1. Si se dan cuenta, cuando yo cambie aquí epsilon, también va a cambiar esa medida de transferencia y se va a aumentar el tamaño del segmento. ¿Sí lo ven? Igual vamos a dejarlo de 1. Ahora voy a trazar una línea, una recta perpendicular al eje X que pase por K. Voy a ocultar estos puntos, el punto este de transferencia de medidas y el punto K. Ahora muevo P de tal manera que esta línea, esta recta perpendicular y este segmento se intersecten. Y eso va a pasar es cuando la medida del ángulo PA, PC, PB menos la medida del ángulo 90 sea menor que 1. Es decir, cuando la distancia entre ellos dos sea menor a 1. Voy a marcar ese punto de intersección. Vamos aquí a la segunda herramienta, puntos de intersección. Esta recta. ¿Qué objeto? Nos pregunta qué objeto porque hay dos objetos superpuestos, el segmento y el eje. Le damos clic y me pregunta sistema de coordenadas o segmento. Le doy segmento. Y aparece ese puntico de ahí. Ese puntico lo llamémoslo punto S. Entonces, cada vez que yo mueva P y el triángulo simétrico lateral no sea rectángulo, va a desaparecer S. Aquí no aparece y la medida es 91.5. Cuando yo obtengo una medida que está entre 91 y 89, va a aparecer S. Cada vez que S aparece, el punto de intersección entre el segmento y la recta perpendicular, quiere decir que el triángulo PA-PCPB está en un intervalo entre 89 y 91 grados. Entonces, cada vez que eso suceda, cada vez que S aparezca, yo quiero que P me deje una marca. Es decir, con esa marca, con esas marcas voy a obtener unas posiciones de P que me va a ayudar a determinar de alguna manera el lugar geométrico o una idea de cómo es el lugar geométrico de los puntos P, de tal manera que el triángulo simétrico lateral es rectángulo. Para lograr esto voy a utilizar la herramienta simetría central. Esa herramienta aparece aquí en esta lista, la segunda opción, simetría central. Voy a hacer la simetría central de P con respecto a S. Y aparece este punto de aquí, que lo vamos a llamar P'. ¿Qué pasa si yo muevo P y S desaparece? Es decir, el ángulo PA, PC, PB no está en el intervalo de 89 a 91 grados. Desaparece S y desaparece P'. ¿Sí? Vuelve a aparecer S, vuelve a aparecer P'. Yo quiero que P me deje una marca cada vez que aparezca S, como ya había comentado. Entonces voy a usar otra vez la simetría central. Y va a ser simetría central de P' con respecto a S. Aparentemente no apareció ningún punto, pero en realidad ese punto apareció aquí mismo, donde está P. Y ese punto lo voy a llamar P segunda. Pareciera que es un solo punto y que le cambié el nombre, pero en realidad hay dos puntos aquí, P y P', P y P segunda. Entonces yo le doy clic y él me pregunta, simetría central, que es P segunda o punto P. Yo le doy punto P y lo muevo. Entonces fíjense que cuando desaparece S, desaparece P' y desaparece P segunda. ¿Con qué fin hice esto? Con el fin de darle una traza al punto P segunda. Y cada vez que aparezca P segunda, quiere decir que apareció S y que apareció P'. Y él me va a dejar una marquita cada vez que aparezca. Bueno, entonces nos vamos aquí a la herramienta, a este conjunto de herramientas y elegimos la que dice traza. Traza lo que va a hacer es dejar marcas del movimiento que hace determinado objeto.
En este caso le vamos a dar traza al punto de simetría central P segunda. Damos clic en el puntero y vamos a mover el punto P. Y voy a moverlo. Entonces cada vez que aparece esos punticos, quiere decir que apareció P segunda. Aquí lo bajo, está P sola. Subo un poco, apareció P segunda. Vamos a cambiarle el color a P, la apariencia, para no confundirlo con P segunda. Entonces el color, escogámoslo azul. Y vamos a aumentarle un poco el tamaño. Espesor, vamos a dejarlo el más grueso. Y vamos a seguir haciendo el mismo trabajo que veníamos haciendo. Vamos a coger P y vamos a seguir moviéndolo. Podemos mover por todo el plano. Y cada vez que vaya apareciendo P segunda, pues me va a ir dejando una marquita. Como ven, va apareciendo un conjunto de puntos, un grupo de puntos en el plano, en los cuales la posición de P va a hacer que el triángulo simétrico lateral tenga un ángulo que va comprendido entre 89 y 91 grados. Esa sería la primera aproximación que tenemos al lugar geométrico de los puntos P, de tal manera que el triángulo simétrico lateral es rectángulo. Si se dan cuenta, aparentemente este lugar geométrico que queremos hallar nosotros es una circunferencia que pasa por A y pasa por B. Esta herramienta que construimos se llama el detector de puntos. En el proceso experimental surgió esta idea de construir esta herramienta que nos ayudará de manera ágil a encontrar las posiciones de los puntos y encontrar los lugares geométricos. Posteriormente le agregan otras características que ayudan a obtener mejores resultados con respecto a las posiciones de P y los lugares geométricos que debíamos hallar. Una de las características que le vamos a agregar a nuestro detector de puntos es una construcción como la siguiente. Vamos a construir un segmento cualquiera. Y a partir de este segmento vamos a construir un cuadrado. Entonces vamos a construir unas perpendiculares al segmento por los extremos y construimos unas circunferencias con centro en cada uno de los extremos y radio la magnitud del segmento. Trazamos los puntos de intersección de las perpendiculares con las circunferencias y después trazamos el polígono que pasa por los dos extremos del segmento y los dos puntos de intersección de las circunferencias con las rectas perpendiculares al segmento por los extremos. Aquí obtengo el cuadrado. Ocultamos las circunferencias y las rectas perpendiculares y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir todos los lados del cuadrado en partes iguales. Podemos utilizar punto medio. Punto medio de este, punto medio, punto medio, punto medio, y a su vez hallamos los puntos medios de estos. Punto medio de este y este, punto medio de este y este, punto medio de este y este, y así sucesivamente. Una vez que ya hemos hecho esta división, hemos dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales todos los lados del cuadrado. Lo hicimos mediante punto medio. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esta herramienta y escogemos la opción polígono.
Y lo que vamos a hacer es irnos por todos estos puntos de la siguiente manera. De aquí, aquí, y de aquí acá abajo, de aquí a aquí, y de aquí arriba, de aquí a aquí, y de aquí abajo, de aquí a aquí, y acá arriba, hasta este punto, y al punto del otro lado, este punto, y el otro, este punto, y el otro, este punto, y vamos a este de aquí y los cruzamos. Ahora, lo que nos va a quedar en últimas es algo así como una rejilla. Tener mucha paciencia y mucho cuidado para no arruinar el trabajo, que es algo tedioso. Vamos a todos los puntos y hacemos la parrillita como la queremos aquí. Lo ideal sería hacer muchas más divisiones de la parrilla, de nuestra rejilla. Y terminamos en el punto donde iniciamos, que fue este. Listo, ya tenemos nuestro polígono. Podemos ocultar el polígono este, y si se dan cuenta ya tenemos la rejillita y el segmento. Vamos a hacer algo, vamos a ocultar todos los puntos, que nada más que el segmento y la rejilla. Entonces vamos a la opción ocultar, vamos a ocultar este punto, ocultar este. Una vez que ya ocultamos todos los puntos, voy a crear una macro. Una macro que a partir de un segmento dado me cree una rejilla. Entonces vamos a objetos iniciales, el segmento, objetos finales, el polígono, y vamos a validarla. Entonces llamémosle una parrilla. Vamos un icono en particular, vamos este, vamos OK, aguardamos, OK, guardamos como parrilla, le damos guardar. Entonces ahora cada vez que yo quiera crear una parrilla, lo que debo hacer es un segmento cualquiera y usar la macro que va a aparecer aquí, parrilla. Parrilla, dado este segmento, me crea una parrilla cualquiera. Volvemos a nuestra construcción inicial. Como ya creamos la macro, pues la vamos a utilizar aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar un segmento cualquiera. Y voy a usar la macro para crear una rejilla. Esa es mi rejilla, dado este segmento. Lo voy a hacer un poco más pequeño, voy a comprimir un poco el segmento. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a redefinir el punto P sobre el polígono que llamé parrilla. Entonces me da varias opciones: punto, punto sobre un objeto, punto de intersección, identificar con otro objeto. Elijo punto sobre un objeto, ya que me dice sobre este polígono, le doy clic. Y resulta que ahora P está sobre una parrilla. Y si se dan cuenta, pues es mucho más fácil mover el segmento y no el punto y comenzar a marcar los puntos donde aparece P segunda. Pero esta no es la idea de la construcción de la parrilla. La idea de la construcción de la parrilla es la siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Ya en estos momentos le quité la traza a P segunda y voy a utilizar una herramienta que se llama lugar geométrico. Aparece aquí la herramienta lugar. La selecciono y le doy lugar de P segunda con respecto a P. No sé si alcanzan a notar que se puso en color rojo una parte de nuestra parrilla. Voy a hacer la parrilla un poco más pequeña. Voy a ocultar el polígono, la rejillita. Entonces, si se dan cuenta, ya no me va a aparecer un punto,
sino un lugar geométrico. Es decir, todas esas marcas rojas que se ven allí son los puntos de la rejilla que cumplen la condición de que el ángulo PA, PC, PB esté entre 89 y 91 grados. Entonces lo va a marcar traza de este lugar. Y ahora movemos, en vez de mover un punto, lo que vamos a hacer es a mover este segmento. Clic sostenido y vamos a mover el segmento. Y esto que está apareciendo aquí es el lugar o las posiciones de P en las cuales el triángulo simétrico lateral tiene un ángulo comprendido entre 89 y 91 grados. Esta construcción que acabamos de hacer se llama el detector automatizado de puntos y lo usamos para hallar o para tener una idea intuitiva de cuál es el lugar geométrico de los puntos P de tal manera que cumpla una propiedad del triángulo simétrico lateral, en este caso que sea un triángulo rectángulo. Podemos modificar el valor de epsilon aquí y hacerlo mucho más fina la construcción de ese lugar geométrico. Vamos a editar número aquí y lo hacemos mucho más pequeño. Cambiemos el 1 por el 0.3. Automáticamente se van a cambiar todas las condiciones de la construcción que hemos hecho. Entonces vamos a mover aquí P y si se dan cuenta la figura que se obtiene, ese lugar geométrico que resulta de la traza de la parrilla, va a ser un poco más fina que la que tuvimos hace un momento. Lo mismo va a pasar o vamos a obtener una figura cada vez más fina cada vez que disminuyamos el valor del épsilon. Es decir, en estos momentos estas marcas rojas que aparecen aquí indican posiciones de P de tal manera que el ángulo PA, PC, PB esté entre 89.7 grados y 90.3 grados. Bueno, de esta manera hemos construido el detector automatizado de puntos para obtener unas ideas, unas aproximaciones del lugar geométrico de P, de tal manera que el triángulo simétrico lateral de P con respecto al triángulo ABC sea rectángulo. Como dije inicialmente, este es un caso particular porque nada más tuvimos en cuenta que este ángulo fuese recto. Vemos que puede ser este también o este. En ese caso pues se van a formar tres circunferencias, otra que pasa por BC, que sería el caso donde PA es rectángulo, y otra que pase por AC, el caso donde PB sea el vértice donde se forma el ángulo rectángulo. Estos círculos se llaman círculos de Apolonio, son tres en total, y es el lugar geométrico de los puntos P, de tal manera que el triángulo simétrico lateral es rectángulo.